Primero de Wrestling, un podcast de Pablo Rap. Sabéis que en algún momento me quedaré sin palabras en inglés que me sirvan para titular el programa, pero ese día todavía no ha llegado, así que de momento aquí estamos. Esto es Primero de Wrestling, el programa para la gente que quiere saber la diferencia entre un clothesline y un lariat. Hoy hablamos del hype, una palabra que se usa también fuera de la lucha libre y que hace referencia a la expectación que genera algo. ¿Existen palabras en español que significan lo mismo? Sí, por supuesto. ¿Hay alguna que sea tan corta y suena así de bien? Yo creo que no. Así que lo siento por la RAE. Y para hablar de este tema, hoy tenemos a Paula, arroba Blaze of Bones en Twitter. También la podéis encontrar en YouTube, Paula Rúfalo. Y también conocida como Paula from Spain, que yo sé que no soy Jericho, pero queda mi mejor imitación. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Encantada, Paula from Spain, ¿qué tal? Y viva los anglicismos. Es la palabra hype, que es como spoiler. No hay ninguna palabra que digas, uff, qué maravilla. Así que viva el hype. Bueno, yo con spoiler destripar, pero destripar suena demasiado terrorífico. Sí, suena como que eres Aníbal Lecter, ¿no? Bueno, hoy nos vamos a subir de lleno al tren del hype, pero antes creo que estaría bien entender de lo que hablamos, porque al final casi todos lo entendemos, lo usamos, pero a lo mejor cada persona con las palabras en inglés la usa y en su cabeza tiene una definición o una idea distinta, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti el hype? Ahí palabra, primera pregunta filosófica. Para mí el hype es algo que te genera emoción, pero en el sentido de que lo esperas, ¿no? O sea, no emoción de decir me hace llorar o me hace reír, sino algo que esperas con muchas ansias. Para mí esa es la palabra hype como tal. Luego que haya gente que lo utilice como cualquier tontería para otra cosa, como hemos dicho, puede ser, pero para mí hype es algo que te genera una expectativa, una emoción, una espera. Más o menos esas tres palabras. Y ya dentro del wrestling, ¿qué te genera a ti hype? A ver, por ejemplo, podemos decir una cartelera interesante, un pay-per-view que tenga una cartelera que digas, wow, qué hype, ¿no? Un combate que lleves años esperando y que te hayan hecho esperar mucho, 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 o incluso ya no años, sino un combate que durante meses te lo han construido muy bien y tienes ese hype de decir, por fin, ¿no? Para mí sería eso, una cartelera, un combate, una storyline, cualquier tipo de ese tipo de Ujú. cosita que está bien construida, me genera hype. Mm. Eso, has empezado hablando de carteleras y me parece interesante porque yo tenía apuntado aquí que siempre en estos programas casi todo el mundo quiere dar la respuesta buena, que es no, lo importante en el wrestling son las historias y tal, pero cuando te anuncian un combate sin historia ninguna y te parece interesante, tú ya quieres ver un show, por lo tanto, te quería preguntar, que es una pregunta muy difícil, ¿qué te genera a ti más hype? ¿Un combate o una historia construida a lo largo del tiempo? A mí una historia. O sea, hace poco en un Dynamite tuvimos un combate con Jericho que no tenía historia, que era el de Jericho contra Bandido, que sí que generaba hype porque al final era un combatazo. Pero y sí que me genera hype porque es como, a ver qué tal. Pero a mí siempre me ha ganado, y lo dije hace no mucho en un vídeo que hice de por qué veía wrestling, a mí siempre me ha ganado las historias. Yo conecto con el wrestling porque amo ver cómo se crean historias y cómo envuelven a los personajes que están dentro de esa historia. Entonces, para mí, un combate con una historia guay, como fue el Kenny Omega contra Hanman, a mí me fascina. Luego los combates así sueltos que tengan hype, pues dices, está guay, está bien si es un buen combate, pero si no, bueno, pues es un combate más. Que otra cosa que tengo yo aquí apuntada y que es un debate que tiene que salir sí o sí en este programa es a medida que uno ya, o sea, en el momento en el que empiezas a ser fan, parece que todo te resulta nuevo, todo te llama la atención, no conoces el mundo del wrestling, pero una vez que lleva varios años, es como más difícil, ¿no? Generar esa sensación de, wow, quiero ver el siguiente show de X empresa. Entonces, en tu caso, ¿cómo mantienes ese hype? Es difícil, ¿verdad? Cuando vas creciendo y cuando ya llevas 20 años, 10 años, 15, los que sean, incluso los 3 años viendo un mismo show, ¿no? A mí me pasó con WWE. Yo acabé muy quemada con WWE porque veía constantemente las mismas historias, los mismos personajes, los mismos campeones. Y es difícil porque yo te voy a decir que de verdad yo dejé de ver wrestling durante un año. O sea, a mí WWE me dejó de gustar y me aparté completamente.
Y a mí el hype me ha vuelto con nuevas empresas. O sea, a mí me ha vuelto viendo a W, a veces veo shows de Impact, a veces veo, ahora que está volviendo poco a poco, que todavía no ha vuelto Ring of Honor. Entonces, para esas personas que vemos años y años y años el wrestling, quizá el hype nos lo devuelve abrir nuestro horizonte y ver nuevas empresas. Porque sí que es verdad que mucha gente que ve wrestling se centra en WWE. Y es verdad que ahora parece que están cambiando cosas y todo ese tipo de temas, pero yo para una fan que la ha visto casi todo, a mí todavía lo veo muy monotema. Entonces, ¿cómo sigo aguantando el hype? Pues viendo otras empresas. Es la única respuesta que tengo, la verdad. No eres la única, ¿eh? Yo creo que eso, primero, lo de que el wrestling sea algo cíclico, que lo descubres, te vuelves loco y después vas perdiendo un poquillo el hype, es algo habitual. Y lo de reengancharte con empresas que no son W también. Entonces, no sé si alguna vez has pensado, bueno, ¿y esto por qué ocurre no solo a ti, sino a mucha gente? De que se desengancha de W y cuando se vuelve a enganchar muchas veces no es con W, es a lo mejor con Japón o con México o con cualquier cosa rara que encuentre y que por lo que sea a esa persona pues le encanta. Yo creo que por el hecho de que al final ya conoces a algunos luchadores y ya sabes sus moveset y sus historias, y si no le cambian y están toda la vida haciendo face, es como, bueno, ya he visto suficiente de ti, ¿no? Y cuando conectas con nuevos programas, es como, "Oh, ¿quién es este tío? ¿Qué hace? ¿Qué personaje es?". A mí cuando empezó W me pasaba eso. ¿Quién era Private Party? ¿Quién era, yo qué sé, quién era Darby Allin? ¿Quién era Sammy Guevara? O sea, era como gente nueva, historias. Y era algo que no había vivido desde hace mucho, porque sí que es verdad que yo W lo que me pasaba era, cuando eres pequeña lo ves, pasa, de repente lo dejas 2 años, vuelves, lo vuelves a dejar, vuelves, y así me ha pasado siempre. Entonces, cuando me reenganché, que fue en 2016, porque llevaba como 2 años sin ver lo que fuera, había caras nuevas. De repente estaba un AJ Styles, que era como, no sé quién es realmente. Entonces es eso, yo creo que son las caras nuevas lo que te hace ver otras empresas y volver a ver wrestling. Has mencionado lo de las caras nuevas, que yo pienso que es un factor muy importante, el que aparezca gente nueva en el show, que tú digas eso, quién es esta persona, cuál es su finisher, por qué se llama de esta forma, cuál es su personaje. Y ahora ocurre mucho en las dos empresas principales y hay gente que incluso se puede quejar de que abusan mucho de ello, pero es que es un recurso que funciona muy bien, que es uno el de los debuts y uno el de los regresos. Y ahora vamos, llevamos toda la semana hablando del regreso de Bray Wyatt y cada 2 por 3 debuta un luchador nuevo en All Elite, que es la creme de la creme. Entonces, ¿hasta qué punto crees que es importante, pues eso, el sorprender al fan con cosas que no sepamos? Por ejemplo, ha regresado en Raw los Good Brothers y a mí pues, lo de Bray Wyatt no me ha sorprendido, pero lo de Good Brothers yo no había leído nada en internet. Entonces, mantener esa cosa de niño, de levantarte por la mañana y decir, hostia, no pensaba yo que iba a ocurrir esto en el show, ¿cómo de importante es eso para que el fan siga vivo? Me parece súper importante. La pena es que, por ejemplo, yo lo de los Good Brothers sí que lo había leído. Entonces, la pena, viendo la palabra de hype, la pena es que se está vendiendo ese hype por los grandes medios, porque al final todo se sabe. Es muy difícil tener un regreso como el de Edge o el de cuando apareció ella y estáis en el Rumble, aunque se rumoreaba. O sea, es muy difícil tener ese hype si te lo destripan, ¿no? Mira, justo las dos palabras. Eh, entonces, para mí los regresos tienen que como que limitarse un poquito, porque al final llegó una época, volviendo a Tony Khan y a W, en la que en cada show, en cada pay-per-view, o en cada cosa random, de repente era como Tony Khan va a hacer un anuncio, ya como, no, tío, no. O sea, es como a cuentagotas, no des tanto, porque al final los fans van a esperar siempre que haya una sorpresa, una sorpresa, una sorpresa, y cuando no se la vas a dar, el fan va a ser como, ¿dónde está mi sorpresa? Y ya cuando se la ha dado 50 veces es como, ya he visto suficiente, déjame ya un poquito de sorpresas, ¿no? Que la vas a perder. Entonces, creo que está guay cuando tienes una sorpresa como un Bray Wyatt que llevas semanas construyéndolo y la gente está como, a ver este código QR, a ver este no sé qué, a ver este no sé cuánto, y de repente se lo das y es como, bien. O cuando pasó con CM Punk, que se rumoreaba, la gente no se terminaba de creer y al final sí que ocurrió, ¿no? Entonces, para mí las sorpresas tienen que ser un poco más a cuentagotas, más moderadas, que te la den, pero que no te la den todas las semanas, sino que te lo den cada cierto tiempo.
Ujú. Y bueno, el tema de las noticias y de que al final te enteras es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque nosotros como fans entramos en esos portales para enterarnos, pero después decimos, es que se ha perdido la espontaneidad de los regresos. Y como, claro, pues es muy fácil, no abras Instagram, no abras Google, no te metas en ciertas páginas y ve el show y ya está. O sea, realmente el volver a ser niño y seguir los shows al día, simplemente descargándotelo y viéndotelo. ¿Sería tan fácil como eso, como hacer eso y recuperar el hype o no? Es difícil porque realmente en la era en la que vivimos es muy difícil no entrar a Twitter o no entrar a Instagram. O sea, yo por ejemplo con muchos shows que veo salen, por ejemplo, si Hulk o cualquier cosa de Marvel, como me pasaba con WandaVision, sale a las 12 de Estados Unidos, aquí son las 6 de la mañana. Entonces, por ejemplo, tenía que ir a clase y era como, no entres en Twitter, no entres en Twitter, no entres en Twitter, pero tu cabeza es como, voy a coger el móvil y entrar en Twitter como hago siempre. Y de repente, pum, sin quererlo, pum, pues me pasó con los Good Brothers. Yo, por ejemplo, no veo WWE, pero de repente las mismas tres cuentas de Good Brothers se rumorea que van a volver, no sé qué, no sé cuánto. Yo como, si yo lo he visto, que no veo el show, imagínate esa gente que siga las cuentas por informarse de otras cosas y no puede evitar que le Mm. aparezca. Entonces ya no es solo decir, me voy a meter en X portal a leerlo, es que ya Twitter, aunque no quieras, lo vas a ver. Y es una pena porque realmente hay gente que sí que quiere evitar comerse spoilers o informarse de los shows, pero no va a poder evitarlo. Y hay gente que sí que quiere, pues, que tenga las dos opciones, ¿no? Que quiere, si quieres informarte, infórmate, pero tampoco que te pongan en la cara el spoiler. Ujú. Sí, totalmente. Hay veces, a mí me da la sensación de que hay como dos extremos y por un lado está el fan que sigue siendo, aunque lleve muchos años, sigue siendo fanboy de la empresa que sea y parece que todo lo que haga esa empresa, ese luchador es fantástico. Y por otro lado, el fan que es como súper cínico, que no se emociona con nada, que siempre está pensando en la taza, en que todo va a pasar lo peor. Y claro, tiene que haber un punto intermedio entre eso, entre ser pues fanboy de la empresa y parecer que eres accionista de la misma y bueno, no tener corazón, ¿no? En el pecho y no decir, oh, ha regresado Bray Wyatt y que haya gente que diga, pues a mí no me ha emocionado. Y es como, tío, ¿para qué ves wrestling, no? Es como, Claro, es como punto medio, ¿no? O sea, yo, por sí. ejemplo, no vi WWE, pero cuando apareció Bray Wyatt y vi a la gente súper ilusionada, fue como, tío, qué guay que haya gente que ve esta empresa que yo no veo, pero le estén dando cosas buenas. Igual que yo me voy a alegrar cuando mm, X empresa que no que veo, pues va a hacer algo igual de bueno, ¿no? Alégrate que haya competencia, porque es lo bueno siempre, que haya competencia porque van a luchar por tener los mejores shows. Ujú. Fácil. Yo aún así, después de todo eso que acabo de decir, creo que como fandom, dentro del wrestling no estamos tan mal, que mira que decir esto, pero Hemos estado peor. cuando comparo con otros deportes, pienso a lo mejor en el fútbol, creo que, o sea, el hype es una cosa que es algo emocional, te nubla la razón, ¿no? Y hay otros deportes donde la gente pega, o sea, queda para pegarse entre fans de diferentes equipos. Entonces, eso por lo menos no ha llegado al wrestling, ¿no? Como que, bueno, o sea, se nos va un poquito la mano a veces con el hype, pero no hasta ese punto, ¿no? Es lo bueno a lo mejor que tiene. No, lo máximo que hacemos es eso, emocionarnos y a lo mejor la típica crítica de, no, es que tu favorito ha vuelto, pero no es suficiente, no sé qué, siempre son las peleas de niños. Yo creo que el fandom del wrestling lo que tiene es muchas peleas de niños. Eso es lo Ujú. malo. Pero oye, si son ¿Y, peleas de niños, pues cada uno que haga lo que quiera. ¿Y cómo crees que ha afectado el tema de, bueno, el uso de las redes sociales, que decías, ahora es imposible, aunque no te metas en un portal de noticias, entras en Twitter y Twitter te sugiere contenido? ¿Cómo crees que ha afectado el tema de las redes sociales a eso, no solo ya al generar hype, sino al tema de los luchadores que tienen como que generar contenido todo el rato, como para ser entretenidos, no solo ya en televisión, con lo difícil que es eso, o en la empresa en la que estén, sino que ahora tienen como que intentar que la gente también en esas redes sociales le siga el rollo. Casualmente, escuchaba esta misma, una pregunta parecida en un vídeo que vi de hace un par de años, mira, y ya han pasado 4 años, o sea, las redes sociales han evolucionado un montón, de Christopher Daniels y Frankie Kazarian, que les preguntaban eso, en plan, ¿creéis que los luchadores que no tienen presencia en redes sociales están como, por así decirlo, muertos para el público? Porque claro, es eso, o sea, tú al final te gusta meterte en Twitter y decir, mira, voy a ver qué ha puesto, yo qué sé, X. Por ejemplo, ahora mismo Bailey utiliza mucho las redes sociales. Voy a ver quién lo utiliza, quién ha puesto tal, tal, no sé qué. Y sí que es verdad que creo que los luchadores que tienen Twitter
como que al final sabes más de ellos, te interesas mucho, utilizan muchos de ellos las propias redes sociales como su plataforma. En JF no rompe personaje muchas veces dentro de Twitter. Y mola ver a esa gente decir, bueno, le voy a poner un tuit hoy y le voy a decir qué tal, a ver si me pone a parir, ¿sabes? Entonces yo creo que son importantes, que son al final para en todos los sentidos, ya no solo para el ámbito del wrestling, son como una plataforma de trabajo, porque al final AW ha utilizado mucho su canal de YouTube o su canal de Twitter para publicar promos, en plan, aquí está nuestra promo, incluso Impact muchas veces las promos de los campeones o de lo que sea después de ganar, eh, la suben a Twitter. O sea, yo creo que Twitter es una buena herramienta si la usas bien, en ese sentido, en el sentido de vamos a hacerlo para promos, para seguir construyendo mi personaje. Creo que Twitter es muy buena herramienta. Solo que se pierde como ese aura de misterio que tenía Undertaker, de, oh, quién era el personaje, de quién era la persona detrás del personaje, no sé qué. Pero claro, los tiempos cambian. Sí, a ver, hay algunas excepciones que yo creo que demuestran que es difícil, la presión está ahí, pero puedes no usar redes sociales y mantener el hype, mantenerte over, ¿no? Y pienso a lo mejor en Jon Moxley, en Pac, ¿no? Que son dos ejemplos de All Elite, que prácticamente no sé si tienen redes sociales o no las usan, pero es que les da No igual las y usan. yo creo que eso genera cierto... Me creo incluso más sus personajes y su forma de ser precisamente por eso, ¿no? O sea, que sí que se puede hacer lo contrario y que salga bien. Sí, sí, claro, claro. También te digo, tiene que ser un personaje que esté como muy over o que tenga un personaje muy establecido. Porque al final es eso, hablamos de un Moxley que es un personaje muy top, o un Pac que tú dices, bueno, Pac me importa un poco bastante lo que quiera poner. Ese tipo de gente dices, vale, me creo que no tenga redes sociales. Pero creo que tiene que estar suficientemente over para no utilizar ese medio. Ujú. Cambiando un poquillo de tema, también tengo aquí otro tema interesante que es hasta qué punto cuando un luchador se le hypea mucho, se le promociona mucho, puede llegar a un punto en el que, yo siempre lo digo, en el momento en el que eres muy famoso, conocido o bueno en lo tuyo, te tienen que salir haters, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso se empieza a endiosar a un luchador y entonces va a haber gente que diga, bueno, este tío a ver qué es tan bueno y ve un combate y dice, bueno, pues no es para tanto. Entonces, ¿hasta qué punto el hypear mucho a un luchador puede al final como hacer que tenga más haters, aunque tenga también más promoción, ¿no? Es que el hype es un arma de doble filo. O sea, a veces te renta más estar infravalorado que tener ese hype, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, aunque me caiga todo el hate del mundo, a mí, por ejemplo, el hype con CM Punk yo nunca lo he entendido. A mí ha sido un luchador que realmente nunca me ha traído. Entonces, cuando están todo el rato, ay, que vuelva CM Punk, que vuelva CM Punk, que vuelva CM Punk, yo todo el rato decía, como vuelva y sea una decepción, la hostia que se va a llevar la gente va a ser impresionante. Entonces, por ejemplo, para mí este rank que ha tenido CM Punk con todo el hype, a mí sus combates me han decepcionado bastante. Y ese es para mí ese es el ejemplo de un hype de wow, 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 qué hype, y de repente es un combate y tú dices, Mm. bueno, vale, sigue teniendo buen micrófono porque es conocido por tener un buen micrófono, pero de repente a mí los combates no me fascinan y luego hay mucha gente que ese hype la han decepcionado por el hecho de todo lo que ha pasado después en la rueda de prensa y todo eso. Entonces, como el hype te puede jugar malas pasadas, porque puedes ser un luchador de la hostia, de repente vas a ver un combate porque, qué hype me están dando con, yo que sé, cualquiera, imagínate un Okada, un no sé quién. Voy a ver un combate, ese día es un día malo para él, tiene un combate de mierda y de repente tú dices, bueno, pues vale, vaya hype de mierda, ¿no? Entonces, a veces el hype no es tan bueno y te renta más ser el típico infravalorado, el típico mid-car, el típico más low-car que tú dices, hoy te voy a dar un buen combate y te voy a impresionar porque no tienes ninguna expectativa hacia mí. Hombre, si no hay expectativas no defrauda, eso también es verdad. Exactamente. Y ya, tanto de luchadores como de momentos, yo tenía apuntado aquí de momentos que a lo mejor la gente, eso, como tú decías, el regreso de Cien Pan y para ti no ha sido nada. Yo pongo siempre el ejemplo de un momento que casi como que se ha reescrito, que la gente lo recuerda mal. O sea, la invasión esta de DX con el tanque, que literalmente la gente dice, sí, la invasión de con el tanque, y no iban en un tanque, iban en un puto jeep, o sea, no iban en un coche. O Sí. sea, la gente en su memoria ha ido, no sé, es como un momento como súper mítico que siempre se pone en RAW en los recordatorios, y yo siempre, cuando lo he visto el momento en sí, es como, bueno, pero si se quedan en la puerta y no entran, qué cosa más cutre, ¿no? Y te ha pasado a ti con algún momento que como que la gente lo flipa mucho y tú dices, bueno, pues tampoco fue para tanto. Justo el que tú dices me pasa lo mismo, porque muchas veces lo veo y le veo y no sé qué, no sé cuánto, y luego le veo dando golpes a una puerta metálica y es como,
Sí. Yo creo que ese momento lo que nos pasa es que nosotros no vivimos en ese momento. Entonces tú cuando lo ves de wow, qué malotes, que van ahí a hacer no sé qué, no sé cuánto, wow, ya lo ves tú 20 años o no sé cuántos años después y tú dices, vale, jajaja. O mucho, yo que sé, hay muchos momentos como muy ridículos. O sea, que cuando tú lo ves dices, no entiendo el hype de la gente. A lo mejor es porque yo no lo he vivido o no me interesa ese personaje o cualquier tipo de cosas y me parece ridículo, ¿no? Pues lo mismo. O sea, por ejemplo, a mí un hype que tenía y me lo acabaron destrozando era el hype de wow, a ver cuándo rompen la racha de Undertaker, a ver cuándo rompen la racha. Y el hype se lo cargaron rompiéndola de mala manera, ¿no? Entonces, eso me sigue doliendo realmente, pero bueno. Para mí, voy a decir lo de la racha de Taker. Esa, uff, qué dolor. Qué hype tenía por ver cómo rompían su racha y qué mal la rompieron. Pero bueno, dolor. Ve tú, ya hay dos temas ahí donde discrepamos, en el de CM Punk y en el de la racha de Taker. Lo siento, tengo luchadores que no me caen bien. Es evidente, o sea, como que el hype influye mucho en nuestras expectativas, o sea, no solo en los luchadores, que han puesto el ejemplo de si hypea mucho a un luchador, pero también los combates, o sea, yo recuerdo la rivalidad esta, oh, por fin se van a enfrentar Nakamura y Styles en WrestleMania, y después el Oh, combate, qué dolores. malo no fue, pero la gente esperaba un combate de 10 y no fue un combate de 10, entonces, Porque la gente tenía la expectativa del primer combate claro. que ya habían visto. Entonces, claro, tú ves el siguiente pensando, wow, me van a dar el mismo combate y no es la misma empresa, no te van a dar lo mismo. Ujú. Bueno, Es complicado. yo en concreto diría que el original tampoco es tan como la gente dice, pero ahí me meto yo en otro melón que mejor no. Drama. Hoy este podcast nos van a hatear porque no les gustan sus combates favoritos. A ver, es que al final el tema es ese, el tema es que nunca va a estar 100% de acuerdo toda la comunidad en que un luchador es muy bueno, o sea, como que incluso, o sea, yo he discutido con gente de, bueno, pues Bryan Danielson tampoco es tan bueno, y es como, bueno, pues nada, pues me bajo del tren, es que, o sea, si no coincidimos todos como en ciertos pilares, o si en pan, o sea, siempre va a haber alguien, por ejemplo, yo nunca le he visto, me parece un buen luchador, pero nunca me ha flipado Edge o Randy Orton, y, ¿sabe? Como que nunca, ¿Ves? Ahí y es discrepamos con Edge. claro, o sea, es que es imposible, no va a haber Pero un eso, luchador. claro, no vamos a tener el mismo hype por los mismos luchadores, es que es básico. Si no, si no, ¿para qué tenemos tantos luchadores? Sería Ujú. ridículo. Y estás a favor de cuando hacen esta cosa que lo hace sobre todo W, que yo creo que es meterse un poquito en un callejón sin salida, que es hypear un combate con una especie como de frase grandilocuente, rollo el once in a lifetime, ¿no? De Robicina o The greatest greatest, greatest match Greatest ever. Match. O lo que Sí. hicieron en el último WrestleMania, ¿no? El biggest WrestleMania main event ever, que era Reigns contra Lesnar. Entonces, yo no sé hasta qué punto creen que eso es positivo para el combate o lo están hundiendo en la miseria. Es que no sé si es que no se dan cuenta, ¿no? Estás poniendo como unos niveles muy altos de hype, de decirle a la Claro. gente, mírame. Es como, se creen que está vendiendo como un tráiler de una película. La película nunca vista. El no sé qué, o sea, que no hace falta, que no estás vendiendo un tráiler ni una película, que estás vendiendo un pay-per-view que la gente está viendo cómo se construye. Y era como, y es como como que siempre que lo ves dices, ¿por qué? O sea, por ejemplo, veías a Randy Orton y a Edge y cómo lo vendían y tú decías, a ver, mis niños, el mejor combate de wrestling, estás hablando de Randy Orton, que ya hemos visto un poco todo lo que puede hacer, que a Randy Orton es como un hit or miss. O tienes un combatazo o tienes un buen combate, todo depende de su oponente, ¿no? Y tienes a Edge, que ha vuelto hace 2 días y que está el hombre volviendo a tener toma de contacto. Creo que estás poniendo el hype muy por encima de las posibilidades, quizás. Que fue buen combate, sí, pero luego ves el Greatest y tú dices, Greatest, Ujú. normalito, ¿no? Entonces, como que no, a mí no me gusta cuando ponen eso de establecer como esto va a ser esto y eso va a ser maravilloso y tal y tal y tal, porque al final, si no llegas a esas expectativas, es lo mismo que decíamos con los luchadores, ese hype te la acabas de cargar. Es mejor poner las expectativas bajas del público para que tengan un hype moderado y luego se sorprendan, ¿no? Bueno, eso es una teoría que tenía un chaval que yo conozco que decía que W había una época que decía que buqueaba mala posta, que no tiene sentido, pero buqueaba mala posta para que después cuando llegara el WrestleMania o la Rumble de turno nos sorprendiéramos de, pues no está tan mal el pay-per-view, claro, cuando esperan la mierda, ¿no? Y digo, no tiene ningún sentido la teoría, pero me hacía mucha gracia. Es como, no buquees, o sea, no es, buquea normal, por así decirlo, o sea, buquea bien en ese sentido,
pero no busques por encima de las posibilidades. Es decir, eso, el mejor combate de wrestling, porque te vas a llevar un zascazo, ¿no? Claro, pero yo me imagino al chaval de marketing, bueno, al departamento de marketing de W, es que hay que vender entradas. O sea, tú no puedes promocionar un combate diciendo, va a estar bien, pero tampoco flipéis. No, Claro, pero pues yo qué tiene. sé, tampoco hace falta ponerlo así, yo qué sé, pones un combate, yo qué sé, por ejemplo, un Seth Rollins contra AJ Styles. ¿Tú necesitas poner si es un Seth Rollins contra AJ Styles el mejor combate del wrestling de la historia? No, los nombres ya venden. Si Ya, ya. haces una buena cartelera, no tienes por qué poner X etiqueta. Ujú. Bueno, sí, pero tampoco es algo que se haya inventado W, que pienso en el boxeo y cuántos mejores combates de la historia ha habido en el boxeo. O sea, ha habido varias veladas que se han promocionado también como "Oh, el combate más importante de la historia". Es que es como cuando tienes dos nombres importantes, siempre va a haber algún creativo, algún directivo de marketing que diga, esto hay que ponerle aquí un subtítulo, creo yo. Voy a ponerle esto y voy a triunfar hoy. Que antes de pasar al final, a la ronda rápida, que a mí me gusta y quiero recuperarla en estos programas, con el tema de reengancharse, que creo que es muy interesante, porque al final yo estoy en una época en la que ni me he terminado de desenganchar, pero tampoco estoy enganchado. O sea, yo ver un producto semanalmente puedo llevar perfectamente un año sin hacerlo, pero no he dejado de Oh, ver wow. wrestling. Claro, no he dejado de ver wrestling tampoco. O sea, veo wrestling, pero no me veo capaz de seguir un producto. Entonces, uy, que me tirar el micro. Te quería preguntar cómo se puede reenganchar una. O sea, ¿cómo puedo yo reengancharme y ver un producto, aparte de sacar tiempo? Pero es que cuando he tenido tiempo tampoco he tenido ganas. Entonces, ahí está la cosa. Wow. Es difícil, o sea, yo realmente, es que realmente para verlo semanalmente soy la típica que tengo que verlo en directo. Que la Ujú. gente dirá, ¿en serio te quedas de 2 a 4 de la mañana despierta? Sí. O sea, soy de esas personas que me cuesta verlo repetido. También es verdad que yo, a mucha gente que le cuesta verlo solo, yo es que soy de esas personas que tengo que verlo con amigos. O sea, yo Ujú. desde que me reenganché a W hace un año así, antes de pandemia o en pandemia, no sé, no me acuerdo muy bien. Yo cogí a dos amigos, pues empecé con uno que veía WWE y le dije, oye, vente a ver a W, no sé qué, que creo que fue el pay-per-view de Revolution, que empecé a verlo sin tener ni idea de nadie. En plan, venga, yo te explico todo, únete. Y a partir de ahí empecé a verlo con él, en llamada, luego se unió una amiga y llevo un año y medio viéndolo con gente. O sea, soy incapaz de ver un show sin gente. Porque me gusta el factor de verlo, escucharlo y mientras tanto comentar con alguien en plan, oh, wow, esta promo, este zasca, este combate, qué guay, qué maravilla, y debatir puntos. Entonces yo creo que también a veces cuesta verlo porque es como, bueno, 2 horas aquí sentada viendo cómo gente se pega y habla de sus cosas. Entiendo que eso cueste. Entonces Ujú. yo digo, si podéis encontrar un grupito de amigos, un Discord, un lo que sea, y podéis intentar verlo en llamada, yo creo que eso os va a mejorar mucho la experiencia. Sí, estoy Al menos a totalmente. mí me pasa. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo el tema de verlo en directo cada vez me cuesta más, pero si es eso, comentándolo por Discord o lo que sea, si durante la pandemia y eso era la mejor opción. Y la verdad es que cada persona es un mundo, obviamente no todo el mundo va a tener a lo mejor esa posibilidad, incluso de verlo, bueno, ya el paso siguiente, quedar en una casa con varios colegas y a verlo, yo creo que eso es lo mejor Súper si de difícil. verdad quieres disfrutar un show. Y luego ya en directo, Sí. si puedes, incluso, ese ya es el siguiente paso. Además está guay cuando lo haces, ya sea por llamada o lo que sea, porque te hypeas. O sea, yo, por ejemplo, tengo mis favoritos en AW y yo cuando estoy viendo como, ay, qué ilusión, mi favorito, no sé qué. Y luego tengo a mi amiga que es súper fan de John Moxley. Y de repente llega Moxley y estás un poco como más de chill, porque te da un poco igual, pero tienes a ella en plan, oh, mi niño, mi no sé qué combatazo, tal. Y entonces te hypea. Y luego llega, mi amigo es muy fan de Keith Lee, llega Keith Lee. Bueno, Keith Lee, qué guay, qué mal me cae su ver, porque a ver si se separan, no sé qué. Y tú dices, me estoy hypeando solo de escucharlos a ellos, ¿no? Entonces eso es lo guay, que los distintos favoritos de tus amigos te hypean en esos momentos. Y así no estás perdiendo todo el rato la concentración de decir, bueno, llega un luchador que me da un poco más igual, pero a mi amigo le gusta, voy a estar pendiente. Eso mola. Sí, sí. Pues eso, pues pasando ya a la ronda final de preguntas, una ronda rápida, pero yo como te estaba comentando antes, estas preguntas a lo mejor son más complicadas incluso. La primera es el combate que más hype te haya generado, o sea, el que más recuerdes tú que hayas estado en plan, necesito ver este combate. Puedo hablar de antiguo y nuevo, porque claro, es una movida. Antiguo.
para mí, el Chris Jericho contra Edge en WrestleMania 26, creo que fue, por el título mundial. Bueno, el World Heavyweight. Es de mis favoritos. Sé que no es el favorito de mucha gente, ni que digan que es un combatazo, pero a mí eran dos de mis... Era uno de mis... Bueno, eran dos de los que más odiaba, pero por un caso en aquella época me gustaba mucho la rivalidad que tenían. Entonces diría ese. Y actual, el Hanman contra Kenny Omega. Es un combate que llevaba mucho tiempo esperando porque había visto a WWE desde el principio, veía a Bindi Elite y veía toda la historia que tenían y ese combate me fascinaba. Y cuando lo construyeron también me encanta. Así que diría esos dos, del antiguo y de la actualidad. Guay. ¿Y combate que más hype te genere en el futuro? Es decir, un combate que aún no se haya dado y que tú digas, buah, necesito que este combate se dé antes de que me muera. Ostras. Uf. Ahí me has pillado, complicado. Pues mira, actualmente por la historia que está teniendo Jericho y porque son dos de mis favoritos, aunque sé que la gente mira, guau, pero no esto es un momento más prime, no están ahí súper bien y ya son más mayores y tal. Pero porque sé que a ambos le haría ilusión y porque han tenido un tag team, pero, o sea, en plan un combate tag team, pero todavía no han tenido uno en solitario. Y porque lo dicho, tiene Chris Jericho el título de Ring of Honor, un Chris Jericho contra Christopher Daniels. Lo necesito. Hostia, Lo pues necesito. Porque Christopher Daniels lleva años diciendo que Jericho es uno de los luchadores con los que quiere luchar. Tuvieron un tag team, lo dicho, Chris Jericho, Jay Hager contra Frankie Kazarian y Christopher Daniels. Y estuvo guay, pero vale. Frankie Kazarian ya tiene su oportunidad contra Jericho. Me falta Christopher Daniels contra Chris Jericho por el título de Ring of Honor. Ahora que está luchando contra todos los campeones. O un Chris Jericho contra Dan Cole. Ya que estamos hablando de campeones. Pues la verdad es que ese de Daniels contra Jericho sí que se tendría que dar. Luego, el luchador que con solo estar en un combate, en un segmento, en un show, el luchador que solo con su presencia ya te dan ganas de verlo. Creo que va Está a ser un claro. poco obvio. No. A ver, Jericho es una persona, o sea, hablabas tú antes de que hubo una época, que ahora te cuesta todavía ver wrestling y tal. Yo hubo una época cuando dejé de ver WWE que el único wrestling que veía era Jericho, que era Jericho en New Japan. Y si la gente me decía, pero si es que ya no ves wrestling, no ves wrestling. Y yo decía siempre, es que es Jericho. O sea, el wrestling es una cosa, Jericho es otra. Me da igual lo que haga, para mí es Jericho. También está Christian, que yo Christian me veo cualquier cosa si está él. Edge, por ejemplo, veo WWE por Edge. Y luego Frankie. O sea, son esos cuatro. Frankie Kazarian, bueno, Christopher Daniels también. Frankie Kazarian, Christopher Daniels, Chris Jericho, Christian Cage y Edge. Es como, me da igual lo que hagan, tengo que verlo. Bien, bien. Y al contrario, luchador o luchadora que para ti sea el anti-hype, o sea, que aparece en televisión y tú apagas la tele. Ay, qué fácil, qué respuesta más fácil. Brock Lesnar. Brock Oh. Lesnar. Me da igual, ya sé que ha cambiado el personaje y que la gente le aprecia mucho, pero yo no le soporto. Yo aparece Brock Lesnar o Goldberg y es como, bueno, pues ya está. Buenas noches, ya pago y me voy. No los aguanto. Es una Bueno, cosa que es superior a mí. no eres la única. Es que, claro, el otro día todo el mundo, oh, Lesnar que ha vuelto a aparecer y míralo contra Bobby Lashley. Y yo otra vez, el señor este, uff. Menos mal que no consumo WWE porque, vamos, se me hubiera ido todo el hype. De repente hago con Raw, buenas noches, apagar. Y No ya, y ya para acabar, a nivel de eventos, a un evento que le tengas especial cariño, que te genere mucho hype. O sea, hay una opinión popular que suele ser Royal Rumble en mi caso, pero bueno, a lo mejor hay otra respuesta ahí curiosa. A mí sí me ha gustado mucho Elimination Chamber. Me gustaba mucho la idea del Chamber antiguo, en plan, todo. Me apasionaba la estructura, cómo era. Yo siempre he sido muy de Elimination Chamber. Todo el mundo decía el Rumble, y yo era el Chamber. Siempre ha sido Pues, como de mis faps. Así para que que, si pa' que hablamos de, veas. como de antiguos, el Chamber. Lo echo de menos. Pues eso ya, para que veas una respuesta distinta. Ya solo me queda darte las gracias de nuevo por haber estado aquí en el programa y por esta charla tan agradable que espero que te haya gustado. Un placer, ha sido una charla interesante, la verdad. Y bueno, pues ya solo me queda recordaros como siempre que pueden encontrarnos tanto en YouTube, Evox, Spotify, en Twitter y sobre todo lo más importante, vean o no vean wrestling diariamente como yo, pero disfruten del wrestling.